voto, este año ya con un horario de días domingo, de 19 a 21, pero siempre, como habrás visto en todos los antecedentes, relacionado con el género breve, que a mí me gusta llamar microficción, que otros llaman microrelato, microcuento. Toda mi actividad tiene que ver con la difusión principalmente de ese género, ¿no? Que no solamente la escribís, sino que la difundís. Exacto. Y contame, ¿por qué se te ocurrió poner a difundirla? Porque justamente cuando yo empecé con el género a escribirlo, primero no sabía ni que existía un género llamado microrelato o microficción. Después lo empecé a escribir y a mostrar en un blog, y cuando luego empecé a relacionarme a partir del blog con otros escritores, empecé a conocer que había un género y empezamos todos juntos a darnos cuenta que estábamos todos escribiendo cosas parecidas, pero que nadie sabía que existía ese género y que faltaba conocimiento. Y de hecho, cada vez que yo iba y mostraba mis textos, en general el lector decía: qué interesante estos cuentitos, ¿no? Los llamaban cuentitos. Entonces nos dimos cuenta que lo que faltaba era difundir y mostrar y crear esa conciencia de género. Así surgió la Internacional Microcuentista, que es una revista que creamos en el 2010 con escritores de distintas partes de Latinoamérica y de España. Todos nos conocíamos a través de la red y empezamos justamente a difundir no textos propios, sino textos de otros. Teníamos distintas secciones. Una de esas secciones mostraba los textos de los grandes clásicos, porque Borges ha escrito microficciones, Kafka ha escrito microficciones. Obviamente ellos no la llamaban así, claro, pero eran textos de microficción. Entonces empezamos a rescatar esas joyas de la literatura, y en otra sección empezamos a mostrar también lo que se estaba produciendo en aquel momento, 2009-2010, y también empezamos a entrevistar a lo que eran para nosotros los referentes del género. Entonces así entrevistamos a Ana María Yu, a Luisa Valenzuela, para mostrar escritores, digamos, del país, y también empezamos a entrevistar, gracias a lo que nos permitía Internet, a escritores de España, de Colombia, de Venezuela, de Perú, que venían escribiendo microficción hace muchos años. La verdad que buenísimo. Sí. Y ahí la Internacional Microcuentista hizo un trabajo que creo que era necesario, que fue muy valorado en su momento. Hoy lamentablemente está media inactiva porque algunos de los miembros se retiraron del equipo y quedamos solamente 2 de los 6 originales, y la verdad que nos está costando un poco mantenerla activa, pero está todavía como un archivo vivo ahí, en el cual todo esto que te cuento está disponible, porque eso era también una particularidad, que era gratuita y online y eterna, digamos. Así que... ¿Y los oyentes cómo pueden llegar a acceder a todos los...? Buscando Internacional Microcuentista en cualquier buscador va a salir como primera opción. Es una revista online y están estas secciones que yo te contaba, en la cual está todo el material. Eso por un lado. Después, claro, lo que pasaba es que yo me daba cuenta como escritor, ya con mi primer libro publicado, primero cuando buscaba editorial, iba a las editoriales y mostraba la microficción, no sabían bien qué era. Lo mostraba a mis lectores y me decían: muy interesante, no sabía de esto. Y nos dimos cuenta también que necesitaba difundirse de distintas maneras. Así apareció la idea de organizar congresos, también de unir fuerzas con otros escritores. Entonces hay algo que se llama la logia de la microficción, nosotros la llamamos así, los microrelatistas, que nos juntamos de todo el país de forma obligada en la Feria del Libro primero y después en algún congreso. De hecho, ahora en septiembre de este año un encuentro nacional de microficción en Tucumán, y siempre haciendo cosas para difundir, ¿no? Y también para ayudar a los escritores, siempre con un espíritu federal, ¿no? Siempre tratando de ayudar a los escritores que por ahí no tienen tanta facilidad para la difusión como podemos tener en la ciudad de Buenos Aires, para poder llegar con sus textos a otros lados. Y eso también tiene que ver con la idea de hacer un programa de radio, porque me pareció que la microficción, por su brevedad, era perfecta para la radio, y entonces tuve la suerte de que se convirtiera el Living Sin Tiempo en un espacio de referencia para el género, también en la radio. Y la radio, vos hacés entrevistas, ¿cuánto dura el programa? El programa dura 2 horas y se llama El Living Sin Tiempo porque justamente es eso, es un living.
A mí me gusta decir que el living es el espacio de la casa en el cual uno se sienta a disfrutar de la familia, de los amigos, de la lectura, de la música y de la buena compañía. Entonces eso es lo que es el living, ¿no? Siempre hay escritores invitados, hay música de la que nos gusta escuchar a nosotros y es hablar de todo eso, como si fuera la mesa de Mirta pero literaria, de alguna manera. Entonces hablamos y el escritor no le hacemos simplemente hablar de su obra, queremos también conocer cuáles son sus secretos, cómo es su día a día, su proceso creativo, qué música le gusta escuchar, y qué le gusta leer y todo eso, ¿no? Claro, es una charla de café. Claro. Charla de café. Y es en esas charlas donde más te nutrís, ¿no? Claro, y de hecho también debo decir que el programa sirve, como sabrás también por tener tu propio programa, es una forma de abrir puertas también, y es también una forma de poder conocer personas que uno jamás imaginó que podía conocer. Es también una forma de ampliar la biblioteca, porque los escritores compartimos nuestros libros, nos gusta compartirlo con los colegas, y también es una forma de llegar a otras latitudes por esto de internet y de que queden los programas grabados y que también se genera ahí un archivo que algún día alguien, supongo que es un registro, le encontrará claro. valor. Y sí, es importante. Y esos audios, ¿cómo los podés escuchar? El programa está grabado, están grabados todos los episodios, por ahora vamos casi 180 programas, están ahí en un canal de iVoox, buscando el Living Sin Tiempo también están los programas completos. Buenísimo, así que los oyentes pueden acceder, claro. Eso es bueno. Poder escuchar a los autores también, ¿no? Porque siempre digo que el hecho de leer el texto está buenísimo porque, bueno, es el texto, pero qué bueno es escucharlo al autor y que cuenta el porqué de su escritura también. Claro, aparte está bueno, lo que yo siempre digo es, teniendo escritores todas las semanas, uno va descubriendo que no hay secretos en esto, porque todos tienen distintos métodos, todos tienen distintas pasiones, todos tienen distinta inspiración, sí. Y está lindo conocer, digamos, cada uno es un mundo distinto. Sí, totalmente. Así que está bueno, muy interesante. Contanos vos cómo comenzaste a escribir. Bueno, yo escribía de muy chico. Tenía la fantasía de publicar un libro ya creo que a mis 6 años y escribía cosas y las imprimía con una impresora de esas ya no me acuerdo cómo se llamaban, esas que hacían ruido, que iban de izquierda a derecha. Imprimía y lo leía a mis padres nomás. Después en el colegio primario participé en un concurso de poesía que me tocó ser el ganador del concurso y leer mi poema en el acto de fin de año. Y eso para mí fue un premio enorme. Claro. Y bueno, después tuve la suerte de tener un muy buen profesor en el colegio secundario, que me gusta nombrarlo porque no lo nombro mucho, pero Ángel Macei, que fue un referente de las letras para muchos en su época, era un reseñador muy importante del diario La Nación, y yo tuve la suerte de tener un profesor. Y esas cosas que uno no valora en la secundaria, pues después las valora cuando uno es grande. Y bueno, él nos enseñó, nos mostró autores que yo me sorprendí y pude descubrir nuevas formas de hacer literatura. Y después... ¿Cómo qué autores? No, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me fue ahora. Gómez de la Serna, ¿no? Con sus que se llaman las greguerías, que ya eran una forma de brevedad, ¿no? O el mismo Platero y yo, que es un libro que se puede leer como una colección de microficciones también. Entonces, a mí yo ya empecé a descubrir un interés por la brevedad sin saber que había una microficción. Y después me convertí más en un lector que en un escritor, y fue un poco desafiando a un compañero de trabajo que él estaba haciendo un taller literario. Me dijo, mira, en el taller estamos haciendo cuentos de 50 palabras. Y a mí me pareció que eso no era posible. Entonces, un poco burlándolo a él, empecé a hacer
microficción de 50 palabras. Y bueno, me gustó ese ejercicio y de pronto dije, voy a hacer un libro de 50 por 50 microficciones de 50 palabras. Libro que nunca hice, muchas de esas microficciones están en mi primer libro en Instantáneas, pero ahí ya empecé a investigar un poco el género y ahí descubrí que había un montón de autores y ahí casi que no pude salir más. Y háblanos de cada uno de tus libros. Bueno, mi primer libro, que se llama Instantáneas, es un libro, tiene quizás todos los vicios de un primer libro, en el que uno quiere poner todo, la carne al asador. Quizás hoy, viéndolo casi a 10 años, digo, bueno, hay textos que por ahí no pondría hoy. Pero tiene, sí, quizás los textos más, ¿cómo decirlo? Que surgieron de manera más espontánea y no tan trabajados, ¿no? Tienen muchos textos que hoy me siguen gustando mucho. Y son microficciones, creo que son 158 microficciones. Después, mi segundo libro se llama Los chicos crecen, que tiene que ver con esto de que la microficción es corta, pero a mí me gusta decir que crece en la imaginación del lector, porque es tan breve el texto que la imaginación está obligada a completar la historia, o el lector con su imaginación. Claro, tal cual. Entonces los chicos crecen, los textos chicos crecen, y además porque coincidió con el lanzamiento de otro libro mío que se llama Caramelos Masticables, que es mi primer libro de microficciones para chicos. ¿Y es lo mismo escribir para grandes que para chicos? ¿Es más fácil o no? No, a mí me pareció un poco más difícil. Lo que pasa es que el tema es el uso de la intertextualidad. O sea, la microficción, justamente porque yo no puedo escribir una historia como en un cuento en el cual describo al personaje, en el cual tengo introducción y desenlace, sino que tengo que contar en un puñado de palabras una historia. Se usa como una de las formas es usar personajes clásicos, o sea, referir a, por ejemplo, yo no hace falta que diga la niña iba vestida con una caperuza roja y llevaba una canastita. Alcanza con decir caperucita roja y todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Entonces, se apela a lo que se llama la biblioteca del lector, ¿no? El conocimiento previo del lector. En los niños esa biblioteca es mucho menor, o sea, porque yo no le puedo hablar de la cucaracha de Kafka, le tengo que hablar de las princesas, de los piratas, de los superhéroes, de los cuentos clásicos de la literatura, y eso fue un poco el desafío, buscar personajes que lo pudieran los chicos comprender. Y después también tuve en ese libro gran ayuda de mi hija mayor, que en aquel momento tenía 9 años, que fue la primera lectura y que me decía, no papá, esta palabra no se entiende qué es, no sé qué es. Entonces por ahí, en vez de decir miran con recelo, decía miran, no sé, con desconfianza, por decirlo. Claro. Y ella me enseñó a cambiar algunos vocablos para hacerlos más comprensivos, ¿no? Y seguí contándonos de tus otros libros. Y bueno, entonces Los chicos crecen, que es microficciones también, y Caramelos Masticables. Y después hay una antología que también, porque Caramelos Masticables fue un desafío de poder, en esta enorme tarea de difusión, creo que la clave está en poder llegar con la microficción a las escuelas. Entonces, Caramelos Masticables es el desafío de llegar a los niveles primarios. De hecho, hay varios colegios que ya están trabajando el libro, que me han invitado a dar charlas en 5º y 6º grado. Está muy bueno. Y bueno, el libro Brevedades, que es la antología de la que te hablaba, es una apuesta para llevar la microficción al nivel secundario. Y ahí no es un libro propio, sino que es una antología. Yo ahí busqué los que para mí eran los más referentes del país, y ahí la condición, digamos, de la antología es ser federal, o sea, traté de traer autores de todo el país, autores contemporáneos, porque también lo que veía era que las antologías de microficción que existían siempre reunían los mismos textos: Borges, Cortázar, Bioy Casares, Ana María Yuba, Luisa Valenzuela, y listo. Entonces yo busqué a los autores que también estaban en un momento de gran creatividad y los reuní, o sea, contemporáneos, federales, y también un libro que trata de tener una buena cantidad de hombres y mujeres, porque también eso es importante. Hay muchos hombres en la microficción y pocas mujeres, claro, en las antologías. ¿Y por qué?
No, yo creo que por una cuestión quizás de tradición, pero hoy los más importantes referentes, las vuelvo a nombrar, Ana María Yuga, Luisa Venezuela, son 2 mujeres. Raúl Brasca también aparece, pero digamos, son en nuestro país las personas que por ahí uno podría decir son los que más han escrito el género, más lo han trabajado, o que empezaron a escribirlo antes que otros, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el objetivo. Y el último libro, que lo tengo acá, es de alguna manera una apuesta que está haciendo una editorial peruana que se llama Micrópolis. Perú es un país que está creciendo mucho en microficción, imitando varias de las cosas que se han hecho en Argentina. Junto con México te diría que son los países que más están creciendo en microficción, también incluyo en esto Argentina. Y bueno, Beto Benza, que es el editor de Micrópolis, lo que hizo fue, para apoyar su colección de autores peruanos, eligió a 5 o 6 autores argentinos y hizo una especie de lo que él llamó microantologías. Entonces reúne una especie de grandes éxitos de cada uno de estos autores, entre ellos estoy yo, con una selección de mis otros 3 libros, digamos, ahí. Mirá. Y algunos textos inéditos. Entonces está bueno porque también es una forma de poder publicar en otras partes de Latinoamérica. Sí, ir difundiendo. ¿Nos lees algunos textos? Sí, cómo no. ¿Algún género en particular? No género, porque estamos hablando de microficción, pero ¿qué te gusta? ¿El terror, el amor, el suspenso? Todo lo que vos quieras. El humor, lo que vos quieras. Bueno. Bueno, mira, te voy a leer un texto que me gusta mucho, que se llama El pasatiempo, que dice así: en la plaza de un pueblo desértico hay un extraño carrusel en el que el tiempo avanza misteriosamente a medida que el círculo se mueve en el sentido de las agujas del reloj. Cada vuelta sobre su eje equivale a un año calendario. Al principio es divertido ver cómo los niños se transforman en adolescentes. Es incluso emocionante, para algunas madres, poder ver que sus hijos conservan esas alegres sonrisas juveniles a pesar de las canas. Es aterrador, en cambio, cada vez que aparece algún caballo de madera dando la vuelta, ya sin su jinete. Está muy bueno. Y este es un texto, digamos, de terror, porque en definitiva es un texto de terror basado en me parece que la mezcla niños y terror es una mezcla que funciona bien, porque ¿cuántas películas hay, no, que tienen totalmente? Bueno, después a mí me gustan mucho los textos muy breves. Tengo muchos textos de 1 o 2 líneas. Te voy a leer uno que está en el libro infantil, que se llama El tobogán. Dice: aquel tobogán era tan alto que cada niño que se deslizaba por la rampa llegaba al piso con 2 años más. Después, no sé si querés que te lea alguno. Sí, léenos varios. Voy así al azar. Acá te voy a leer. Estoy trabajando ahora en un libro de microficciones de la oficina. Tantos años trabajando en oficina, tengo que sacarle algún provecho. Sí, totalmente. Entonces, ya te adelanto, digamos, en qué estoy trabajando. Y son microficciones inspiradas en ese día a día, ¿no? Y bueno, acá te voy a leer una de ellas, a modo de adelanto. Se llama Workaholic. Ella prioriza su trabajo ante toda relación sentimental. Cada vez que un hombre busca cortejarla, invitándola a una salida ocasional, ella siempre responde lo mismo: lo siento, pero tengo que trabajar hasta muy tarde. Y si la invitación es para la trasnoche, la excusa es: no puedo porque mañana madrugo. Solo el sereno de la empresa logró pasar la noche con ella una vez. Fue un 24 de diciembre en el que compartieron un pan dulce y brindaron con sidra mientras miraban los fuegos artificiales por el ventanal. Trabajaba mucho esa chica. Bueno, y después me gusta también jugar con el humor. El humor en la microficción, más que el humor, porque
muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia entre el chiste y la microficción, porque también es difícil la diferencia, porque el chiste en el fondo también es una microficción, porque es una historia narrativa breve. Pero el humor de la microficción tiene más que ver con el doble sentido, con el uso de la sugerencia, con el uso de la de la sutileza, no tan directo como el chiste. Debe leer uno quizás que tiene algo de humor, o por lo menos hace reír a veces cuando lo leo. Se llama Algo en Común. Una noche como cualquier otra, en el camino de regreso a su casa, un hombre se desorientó de repente. Entró por error a un edificio incorrecto y tocó sin querer un timbre equivocado. Le abrió la puerta una mujer que no era la suya, jugó por un rato con niños ajenos, ocupó la cabecera de la mesa a la hora de la cena, y antes de echarse a dormir en una cama mullida y tibia, le hizo el amor a aquella dama tan generosa que no paró de sonreír desde que lo vio cruzar la puerta. Por suerte, logró volver en sí al amanecer y pudo llegar a tiempo a la oficina como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo extraño sucede desde entonces. Todos los jueves a la noche, el hombre vuelve a confundirse y pasa la noche fuera de la casa. Su esposa, un poco preocupada al principio, notó que los síntomas que aquejan a su marido resultan ser muy comunes. Basta con ver, por ejemplo, al vecino del cuarto piso, quien todos los jueves sufre los mismos problemas de desorientación y toca por error el timbre de su puerta. Está buenísimo. Muy bueno. Bueno, gracias. Contanos, así para escribir microficción, si uno hay reglas, cuáles son los ejes, ¿no? Bueno, mucho se habla de la brevedad como una de las reglas, por supuesto, ¿no? La brevedad es una de las condiciones, pero no es la única, porque la brevedad, cuando hablo de brevedad, hablo de 300 palabras, una carilla, tampoco hay un reglamento escrito sobre la microficción, cuál es el límite máximo. Pero esto de la brevedad es una de las características, pero no la única, porque la poesía comparte la brevedad, el chiste comparte la brevedad, y no son microficciones. La característica es la concisión, es tratar de decir con la menor cantidad de palabras mucho, digamos, y por otro lado es el uso de los silencios, porque en la microficción es más importante lo que no se dice que lo que se dice, para que sea el lector el que complete la historia de la manera que él quiera. Por eso a mí me gusta decir que hay tantas interpretaciones de una microficción como el lector pueda ver, ¿no? Entonces, ¿hay una fórmula para escribirlas? No la hay, creo que no la hay. Sí, hay trucos que se usan, como es el uso del título también, como parte integrante de la microficción, y muchas veces el título dándole sentido a la microficción. Hay otro truco que es el del giro, el de darle sentido a toda la historia en la última palabra, ¿sí? Por ejemplo, te voy a leer uno a modo de ejemplo, a ver si lo encuentro rápido, que es el giro sorpresa al final, que es un recurso ya bastante usado en la microficción, ya digamos poco original hoy. En el momento que yo escribí, por ahí estaba en boga. Hoy muchos se creen que eso es la microficción y tampoco se resume a eso. Pero es una forma de sorprender al lector y de obligarlo a volver sobre la historia y decir, ¿cómo era esto? O sea, llevar al lector para un lado y mostrarle la historia de otra manera al final. Por ejemplo, este que se llama Infusiones dice así: todas las mañanas discuten por cualquier cosa. Si ella prepara té, él quiere café. Si sirve café, él lo encuentra demasiado dulce, frío o muy pequeño, o se le antoja con leche, o prefiere que le sirva un mate. Pero a partir de hoy, ella no quiere discutir más. Satisfará obedientemente todos los gustos de su esposo en el desayuno. Total, cualquiera de las infusiones servirá para esconder el sabor del veneno. ¿Sí? O sea, fíjate, la palabra veneno tal cual, te cambia el sentido a toda la historia. Sí. Eso es un recurso muy usado también, o el uso del título, ¿no? Claro.
Hay un texto de Luisa Valenzuela que toda la historia está en el título y no en el texto. Claro, y mira, yo un día en una entrevista que le hice a Abelardo Castillo, él contaba que en los cuentos, ¿no? Era como la base, era el final, el remate final, que, como vos decís, con ese remate volvés de nuevo a decir, a ver cómo. ¿Dónde está el engaño? Claro, ¿no? tal cual. ¿Qué es lo que me perdí? Bueno, eso se usa de manera mucho más condensada, se usa. También el uso de la intertextualidad, con esto que te decía, al no poder describir personajes, los personajes se llaman él, ella, ellos, se llaman así, se llaman el hombre, la chica, la muchacha, o se llaman Caperucita Roja, el hombre araña o Blancanieves, no importa, pero con eso yo defino el personaje, claro. No me importa si la muchacha era rubia, si vestía jeans o vestía pollera, lo que me interesa es otra cosa de la historia. ¿Vos solamente escribís microficción? Por el momento sí, escribí poesía de chico, escribí cuento tradicional, pero hoy es como que mi chip está puesto en breve. Escribo así, me salen así las historias. Y cuando he querido volver a escribir cuentos, por ahí para participar de concursos o de algo... ¿Qué sentís en ese momento? Siento que las historias se me terminan enseguida. Es como que tengo un impulso hacia el punto final enseguida, ¿no? Pero bueno, creo que deben ser etapas. Lo que pasa es que la microficción todavía creo que hay mucho por hacer. Entonces, también trabajando tanto en la difusión del género, si de pronto me pongo a trabajar otro género, sentiría hasta que estoy traicionando mi actividad. Pero bueno, no descarto que el día de mañana poder escribir otras cosas, por supuesto. ¿Y cómo ves el panorama de la microficción en el país? Y la veo mal, no la veo bien. O sea, ¿en qué sentido me lo preguntás? En el sentido de editorial, flojo. O sea, son pocas las editoriales que apuestan por los autores de microficción. La mayoría de los autores encuentran su espacio en editoriales dedicadas al género, que son en general editoriales artesanales o editoriales de poca tirada, como es el caso de Macedonia, por ejemplo, que es una editorial de Morón, de Fabián Vique, por ejemplo. O si no, basta con ver las mesas de las grandes librerías, cuántos libros de microficción hay. Te vas a dar cuenta que tampoco en la distribución, o sea, ni en la edición ni en la distribución, la microficción está consiguiendo un lugar. En lo que es el proceso creativo, sí, hay y se definió hace unos años, te diría 2009, 2010, 2011, algo que alguien llamó en España el boom de la microficción. Creo que existió un boom de la microficción, pero enseguida vino lo que otros autores, entre ellos Violeta Rojo, una académica venezolana, habla de la banalización del género o la crisis del género. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer, sobre todo por esto de que en las redes es tan fácil publicar, mucha gente escribiendo bajo la bandera de la microficción textos que no son microficción. Entonces eso termina perjudicando a la microficción, porque la microficción termina siendo poema en prosa, termina siendo chistes, termina siendo un montón de cosas que no son. ¿Y cómo llegas a determinar que algo es microficción? Porque es cierto, mucha gente publica, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Sí. ¿Y vos cómo te das cuenta que si es o no microficción? A ver, no hay una respuesta perfecta para esa pregunta. A mí me gusta que cuente una historia, que no sobren palabras, que sea de una concisión perfecta. Raúl Brasca en algún momento dijo en una entrevista, la buena microficción es aquella que no te la olvidas nunca más, que la lees, y es cierto, porque uno siempre que lee una microficción le genera un impacto tal. Obviamente que en un libro de 150 microrelatos no van a ser 150 historias buenísimas. A alguno le gustará una, a otro le gustará otra. Pero en general no tiene que tender a eso. Y bueno, creo que tiene que tener, tratando de responderte, contenido narrativo, tiene que tener esto de concisión
Y tiene que de alguna manera respetar lo que es el formato breve. Después, a mí me gusta hacer, algunas son casi definiciones de diccionario, pero en una definición de diccionario puede haber todo un texto ahí atrás, ¿no? Hay de hecho libros que son diccionarios que han sido escritos recientemente, como uno de Andrés Neumann o uno de Agustín Monreal en México, que son, cada definición podría inspirar una historia. Son realmente excelentes. Vos aparte sos abogado. Sí. ¿Y cómo unís la abogacía con la literatura? Bueno, al principio no fue fácil, porque yo siempre decía que los abogados estamos acostumbrados a escribir otro tipo de ficciones, ¿no? Escribimos mucho y leemos mucho por nuestra profesión. Y lo que más, cuando digo me costó, al principio lo primero lo más importante fue vencer los prejuicios. A pesar de que hay muchos escritores abogados o abogados escritores, el mundo jurídico es bastante prejuicioso por ahí con el que escribe ficción. Es esperable que un abogado escriba libros de doctrina, no que escriba cuentitos, ¿no? Y alguna vez alguien me lo dijo eso. Y vencer esos prejuicios, prejuicios que incluso por ahí míos y no de otros, ¿no? Pero creo que el hecho de haber sido lector, o por la profesión, o por gusto personal, a uno le aporta vocabulario y le aporta también la posibilidad de... yo no me considero escritor, me considero abogado y escritor, las dos cosas. ¿En qué sentido? La abogacía me ha dado incluso posibilidades de relacionamiento desde otro lugar con las personas, porque uno su formación obviamente la tiene para toda la vida, ¿no? Claro. Como al psicólogo también lo marca su formación, como al médico, como lo que sea, como al docente, digamos. Así que creo que soy la conjunción de las dos cosas. Ya no, la literatura no es algo hoy, sobre todo en la microficción, que permita vivir de esto. Entonces hoy la profesión es eso que me da te da para vivir. Me da para vivir, y la literatura es lo que llena el alma, o el cable a tierra, como me gusta llamarlo. ¿Los suplementos literarios le dan cabida a la microficción? No los más populares, cada tanto aparecen microficciones. En la Feria del Libro fue muy bueno, ya hace 2-3 años se publicaron microficciones bajo el título de Cuento Breve, pero cada diario de la feria, cuando uno iba a la Feria del Libro de Buenos Aires, tenía una página con microficciones. Eso ya es bueno. Yo creo que es un formato bárbaro para el suplemento literario. Lo que pasa es que el suplemento literario creo que está de alguna manera también dirigido a difundir a las grandes editoriales. Entonces, sobre todo hablando de los grandes diarios, ¿no? Entonces, volvemos al principio, como no tiene entrada en las grandes editoriales, no tiene entrada en los grandes suplementos. Claro. Pero bueno, creo que con el tiempo eso puede ir revirtiéndose, porque hay editoriales. El último libro de Ana María Yuasi fue publicada en grandes editoriales, pero es un caso de excepción, no es la regla, ¿no? ¿Cuándo pensás publicar el libro de microficciones del trabajo, de la oficina? Sí, bueno, lo estoy trabajando, me falta mucho. Si puedo, espero para el año que viene. No creo que llegue este año, ya estamos en agosto. ¿Trabajás mucho los textos? Los trabajo bastante, sí. Tengo momentos en los cuales por ahí surgen muchos textos juntos y después me gusta dejarlos reposar y volver a ellos en la corrección. Y son muy pocos los textos que han quedado de una primera redacción, ¿no? Por esto de que cada palabra es muy importante, que una palabra mal puesta puede arruinar una microficción. El trabajo de corrección es a veces mucho más difícil que el trabajo de escritura. Entonces sí, lo trabajo. De todos modos, me gusta que no pierdan espontaneidad y que no pierdan ese chispazo que por ahí la microficción a veces es eso, es un chispazo que hay que aprovechar, ¿no? Hay de todo.
¿Qué representa la palabra en vos? La palabra, y no, creo que vos fíjate que en todas las actividades tengo un importante uso de la palabra, tanto en la escritura como en la profesión, como en el mundo jurídico también la palabra es muy importante porque las cosas, la terminología es muy importante. Incluso en la radio es muy importante la palabra. Es todo. Es todo, es tal toda cual. La palabra. Así que te diría que sí, soy de alguna manera una mixtura de todo eso, ¿no? Recordarle de nuevo a la audiencia el programa de radio donde lo pueden escuchar. Estamos los domingos de 19 a 21 horas por la FM 90 de Devoto, que para aquellos que vivan en la zona del oeste de la ciudad de Buenos Aires lo pueden escuchar por FM 90.1 y si no lo pueden escuchar por internet de donde estén en fm90.com.ar. Muchísimas gracias por haber venido acá a Noticias Diarias.